Bienvenidos a Esto y Aquello, el podcast donde dos amigas en dos lugares diferentes te dan dos puntos de vista de sus experiencias. Este podcast es un programa de opinión no apto para personas con sensibilidad extrema, que da a conocer pensamientos, ideas y vivencias de las conductoras del programa. Las mismas no se hacen responsable por sentimientos heridos ni emociones alteradas de sus oyentes. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Esto y Aquello, a todos nuestros amigos invisibles que nos escuchan. Este es el podcast donde nos sumergimos en los temas más variados y siempre con una sonrisa. Hola, Milin. Y Hola. hola a todos los panas que nos están viendo y a lo que nosotras no vemos. Hoy tenemos un tema que, bueno, a primera vista puede parecer un poquito serio, pero cero. Como siempre se van a reír un poquito. Vamos a hablar de los miedos que nos paralizan. La señora que la paralizan los miedos y cómo podemos usar el miedo como una herramienta de crecimiento, Milin. Exactamente. Bueno, porque vamos a ser honestas, el miedo puede ser una ladilla, puede ser un verdadero fastidio, pero también puede ser una gran oportunidad para aprender y crecer. Sí, es que me estoy riendo de los miedos que nos paralizan. Aquí está. Mira, ven acá, sí, exactamente, así mismo como lo estás diciendo. Así que, amigos, amigas, agarren su cafecito, un tecito. Let's go. Prepárense para una charla llena de insights y unas cuantas risas, porque bueno, si no, ¿qué sentido tiene que hagamos esto, no? Vamos a empezar con el primer tema, los miedos que nos paralizan. Sí. Chan, 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 chan. ¿Alguna vez te has sentido tan aterrorizada por algo que casi no podías moverte? Sí. Tú sabes que, A ver. tú sabes que cuando mi hija nació, ella, la noche antes de su primera consulta, la primera consulta pediátrica, esto es Ok. a la semana, su primera consulta pediátrica, nosotros esa noche anterior nos dimos cuenta que ella tenía un granito, nosotros le decimos Pepita, un granito como al final de la espalda. Bueno, ya iba el día siguiente a la consulta. Vamos a quedarnos tranquilos. Vamos a su consulta, el médico la revisa, está todo bien. Mira, tú sabes que ella tiene aquí como un granito, déjame ver. Cuando aquel señor le quita la ropita y la ve, ya mi hija tenía la espalda roja. Ujú. La espalda roja y el señor nos dijo, los espero en emergencia. Esta niña se queda aquí, esta niña se queda aquí ya. Bueno, yo pienso, bueno, No. sí, al final del día fueron, yo creo que, mi esposo es el que sabe, porque como ya les dije en el programa anterior, yo borro todo eso en mi mente, execrado todo, y bueno, yo creo que fue una semana y unos pocos días, puede ser. Este, Mira, al final lo que fue después de punción en médula, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el Resonancia, resonancia que la hace en español? resonancia Resulta, magnética. sí, resulta que al final lo que ese granito que ella tenía, yo quiero pensar que con el pupi, se le infectó el granito, pero claro, ya tenía la espalda infectada, pues. Pero de exámenes y todo, te podrás imaginar. Menos mal que estaba mi esposo. Ok. Porque para todo eso yo no pude y él fue el que entró con ella y la acompañó y estuvo con ella en todo eso. Y bueno, y te digo, de verdad, honestamente les digo que es un miedo que hasta ahorita me acompaña y Ok. mira, se siente mal y yo me siento mal, físicamente me siento mal. ¿Tú te enfermas? O sea, a ti te da algo, Físicamente me siento mal. Y a estas alturas de mi vida, si ella se siente mal, un dolor de estómago, yo duermo con ella o ella duerme conmigo, o sea, para vigilarla. pero no te da el mismo dolor de estómago, ¿no? Pero me siento mal físicamente, o sea, sí me da como Malestar, pues. sí, un malestar, pero lo siento físico. Uy, Ujú, no. ujú. Yo hasta ahí no llego, pero sí te entiendo, o sea, entiendo tener miedos que nos pueden paralizar. Yo tenía un miedo similar cuando vivía todavía en Venezuela y mi mamá y mi hermana estaban aquí.
en Estados Unidos. Y cabe destacar, para los que no hayan captado esto de muchos programas, por supuesto, mi familia y yo no vivimos unidas todo el tiempo, ¿no? Mi mamá se vino y mi hermana estaba aquí, ella era menor, yo estaba en Venezuela, mi papá estaba en Venezuela, ¿sabes? Hubo momentos de separación extendida, o sea, por años. Entre esos, cuando yo vivía en Venezuela, mi mamá y mi hermana estaban acá y mi mamá a veces llamaba tarde en la noche y cuando yo escuchaba ese teléfono sonar así como que muy tarde, que sabía que no era un pana, no era... Y yo viví sola desde temprano, pero Ajá. no era un amigo, no era nadie que yo estuviera esperando, pero era... Ella que era mi mamá, o escuchaba que era mi mamá, me entraba un pánico así inmediato. Claro. El terror o el miedo tenía que ver más, o lo que me causaba terror era que algo les hubiera pasado a ellas y yo no poder estar cerca para ayudarlas. Y quedemos claros, yo no estudié medicina, ni soy paramédico, ni nada de eso. O sea, no es que yo las iba a poder ayudar muchísimo si algo les hubiese pasado físicamente o fisiológicamente. Pero el solo hecho de pensar que les pasara algo y yo no estar cerca de ellas me daba, pero de todo. Entonces era un miedo extremo a no estar cerca, era como una impotencia más aún, pero la impotencia terminaba causándome un gran miedo, un gran terror. Entonces cuando esas llamadas llegaban tarde en la noche, El el sobresalto, primer, ¿no? sí, la primera sensación es, Ujú. pasó algo. Y menos mal no fue así, no hubo necesidad de que eso Ujú. se, se manifestara o se concretara esa sensación en ningún momento. Mi hermana tuvo una operación de la rodilla y yo estuve aquí para eso. Entonces vine justamente, entonces no es que estaba lejos, pero, pero sí hay ciertos episodios, ¿no? Hay episodios de Ujú. la vida que, bueno, por haber estado distantes, el no haber estado presente me causaba esa impotencia y eso me causaba un miedo terrible de no poder ayudar o de no poder estar ahí. Y en algunos momentos eso alteraba, por supuesto, el cómo me sentía mientras yo hacía otras cosas en mi vida diaria estando en Venezuela. Pues, entonces, Claro, es que esas llamadas nocturnas, esas, sí, son, es terrible. Y lo que dices tú, sí, ¿no? Como esa impotencia, porque por lo menos el estar significa, ¿no? ya, Significa un montón. Y bueno, sí. y lo peor es que a veces esos miedos, se sienten, se sienten como cuando vas cayendo por un barranco y uno se va agarrando de esas maticas. Y, y te vas agarrando de lo que puedes. Y bueno, gracioso, curioso, que esos momentos le pueden controlar la vida a uno. Sí. Sí. Eso es, eso es totalmente cierto. Hay muchas personas que conozco inclusive que el miedo, no porque no tengan los miedos con respecto a sus hijos como tú o con respecto a Ujú. su familia como yo, eh, y viceversa, o todos los anteriores, sino que hay un gran miedo que los paraliza cuando se trata de los temas de fracaso o rechazo, ¿no? Fracaso en cuanto a algo que uno vaya a hacer y que a uno le salga mal, entonces uno se siente que fracasó. Hay Mm. personas que ese miedo, ese temor los paraliza. En otros casos es el rechazo en relaciones, sean de pareja o de amistad, lo que sea. Y quedemos claros, a una cierta edad yo tuve esos miedos con ciertas parejas y me imaginé que mi mundo se iba a acabar si esa relación se acababa. Y bueno, nos imaginamos escenarios catastróficos y que realmente rara vez ocurren en la vida real. Sí. Eso no es así. Pero, pero me di cuenta que, bueno, las relaciones se tienen que acabar para que Mm. otras cosas sucedan, ¿no? Y el mundo sigue girando, no pasa nada. No pasa nada. Yo comparto contigo eso también. Y sí, relación, igual, una cosa que uno cree que se le viene el mundo encima y yo creo que conoces el sentimiento, sientes que te vas a morir, ¿no te pasó? Sí, Sientes, dices, sí, sí. me voy a morir, la depresión es tan grande y la ansiedad y el sentimiento, y no el sentimiento, todos los sentimientos encontrados te llevan a, 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 este, como Sí, dices tú, como a una catástrofe, pues, y de verdad, eh,
pasas 3 días hundida allí. De verdad que sí. Bueno, y aún si es más tiempo, lo que va a ayudar a sanar eso es un nivel de concientización de lo que estás pasando y tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, sí, 3 días por decirte algo, pero sí, el tiempo que sea necesario. Claro, no es que Exacto. te vas a quedar ahí de por vida, ¿no? La idea es que uno ¿No? también, pero sí, es miedo, definitivamente es Sí, sí, miedo. da. Y bueno, como decimos nosotros, da culillo, pues, ¿no? No le da culillo Sí, lo que uno no conoce, exactamente. pero bueno. eh, Y, y no, y lo que dices tú, uno pasa, tienes miedo y al final el mundo sigue girando. Es Ujú, increíble, ¿no? El mundo sigue girando. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de ese miedo, ujú. de ese estado terrible. ¿Cómo lo podemos usar como una manera de crecimiento? Y yo pienso que lo primerito es reconocer que el miedo no siempre es enemigo de uno, ni no siempre está en contra de uno. ¿Sí? ¿Sí? Exactamente. Ajá. Ahí estamos totalmente de acuerdo. El miedo, yo creo que, y viniendo de la cultura de la que venimos, Ujú, eso ha sido el común denominador, ¿no? Si algo te da miedo, aléjate. Si algo te da miedo, evítalo. Si algo ujú, te da miedo, no vayas para allá, agarra para otro lado. ujú, Y creo que parte de lo que uno tiene que aprender, independientemente de donde uno viva y de donde uno venga, ¿no? Es el miedo puede ser una señal que estamos a punto de salir de nuestra zona de confort y eso a menudo significa que estamos en camino hacia algo nuevo y emocionante. O sea, vamos a dar un cambio. Y ese cambio probablemente va a ser un crecimiento, hay un aprendizaje. Y eso es importantísimo verlo de esa forma para que no continuemos con esa lección de siempre de si algo te da miedo, aléjate. ¿No? No es una cuestión de evitar, es más bien hay que enfrentarlo. No es que uno sea más arrecho que el miedo, sí. pero no es una cuestión de arrogancia, es una cuestión de, bueno, ya va, vamos a sentarnos, vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, Eh, cuéntame miedo, qué es lo que tú sí, no, traes para mira, yo ver qué es lo que yo hago para contrarrestar, ¿no? Entonces, exactamente. Exactamente. Y una de las maneras, yo creo que, como dices tú, de enfrentar el miedo, ajá, poco a poco, ya va, vamos a sentarnos, vamos a ver qué está pasando, déjame, no dejar que te controle, déjame sentarme. Es como aquello de ver rojo, que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Ya va, sí, estoy viendo rojo, pero tengo miedo, ok, ya va. Siéntate, vamos a ver cómo hacemos todo esto. Es como tenerle miedo a cuando tú haces una exposición. ajá. Cuando éramos estudiantes y hacíamos exposiciones. Tú por Ujú, ahí empiezas, de repente le haces la exposición a tus papás, empiezas por un grupo pequeño, después se lo haces a tus hermanos, y bueno, ujú. y así aumentas tu audiencia a tu salón, Correcto. por ejemplo. O yo te puedo decir, un miedo que yo tenía era, y esto es, si bien he dicho muchas veces que mi mamá siempre ha sido muy abierta y muy respetuosa de mi relación o de mi vida o de mi espacio, siempre tuve una muy buena relación con ella. También tengo que decir que con mi papá no era mala la relación, pero también por de donde venía él, era también una crianza muy estricta. Ok, Y era más difícil llegarle, era más difícil ok. conversar con él. Entonces, Ujú, en ese momento, bueno, sí, me da un poco de miedo decirle ciertas cosas, claro. por, bueno, igual, la reacción. ¿Qué me va a decir? O me va a juzgar, o, Ujú. ¿sí? Entonces, bueno, nada, un día, ¿sabes? No podemos vivir así, déjame sentarme, déjame, no podemos vivir así, no podemos, ¿sabes? Así no Él no se me puede. Sí, él no me decía, yo no le decía tampoco. Entonces, no, así no se puede. Entonces, Mm, mira, poco a poco, de una manera como siempre, con cariño, respetuosa, tú vas y ujú. uno tiene sus maneras de hablar con su papá y su mamá. Y entonces un día le dije tal cosita. Entonces Claro. ahí, oye, rompes el hielo, Ujú. porque finalmente como que ya le dije una cosita, ya le puedo decir otro día. Ya Otra. puedo-
Claro, y él también le tomó también su pequeña curva de aprendizaje ahí, ¿no? Claro, Pero ahí se abren las puertas y sí, hay un crecimiento, hay un avance, hay pasos hacia adelante. exacto. Yo creo que eso es un gran consejo, ¿no? El ir poco a poco, Ujú, el un poco construir bases desde bien pequeñitas hasta más grandes, son una de las cosas que ayudan, ¿no? Otro truco es cambiar tu perspectiva sobre el miedo. En lugar de ujú. verlo como una barrera, considéralo como una señal de que estás creciendo. Cada vez que enfrentas un miedo, te estás empujando hacia nuevas experiencias. Te voy a dar un ejemplo. En mi caso, cuando yo empecé a levantar pesas pesadas, o lo Ujú, que llamamos comúnmente pesas olímpicas, ujú. una de las cosas que me daba terror era que yo estuviera haciendo pecho y al levantar, o sea, acostada con la barra encima, se me cayera la barra en el cuello y yo me ahogara como una pendeja. Entonces, por supuesto, había una cierta adversión a agarrar esa barra olímpica con unos platos, ¿sabes? Unos discos en los finales y que yo quedara así tal cual comiquita, espaturrada. Ajá. Y una de las cosas que me di cuenta es, bueno, vamos a agarrar la barra sola, vamos a ponerle unos discos pequeñitos, vamos a agarrar confianza con eso. Ujú, Después agregaba un poquito más de peso. Y eso no fue todo en un día, obviamente, ¿no? No es, eso se lleva tiempo y indiscutiblemente lo que yo sentía 6 meses después de empezar a levantar pesas con respecto a cuando empecé era ajá. muy diferente. La confianza que yo había logrado de poder levantar el peso que fuese, Ujú, disculpa, ujú, y darme cuenta que no me iba a caer la barra en el cuello y no me iba a ahogar, como la comiquita que veía en mi cabeza antes, pues ujú, ayudó a ir construyendo, ¿no? La idea a veces con el miedo, ese proceso gradual del que tú hablas, ujú. muchas veces tiene que ver con vamos un escalón a la vez. No es que me voy a brincar 3 escalones. Sí. Y eso se tiene que hacer poco a poco, ¿no? Lo que Ujú, sucedía a lo mejor con tu papá es en el momento en que él se dio cuenta que tú estuviste dispuesta a trabajar o enfrentar tu miedo de decirle algo que él no se imaginaba que tú le ibas a decir, ujú, ahora él empieza a ver la relación o él llegó a ver la relación en un ujú. momento dado como, bueno, si ella no me había dicho esto antes, pero ahora sí está dispuesta a hacerlo, yo tengo ahora también que poner de mi parte para ver cómo esta relación Sí. funciona mejor porque sé que ella va a estar dispuesta a decirme otra cosa que a lo mejor yo creo que no va a ser Ujú. o de lo cual no va a ser capaz. Y eso empieza a alimentar las situaciones, ¿no? En este caso era la relación con tu papá, en el caso mío era la relación con las pesas Ujú. y lo que era mí, el estar a salvo, pues yo decir, si me cae la pesa en el cuello, pues por supuesto me voy a ahogar. Sí. Que va, hoy por hoy sé que uno no hace eso sin otra persona que esté ahí, que si Claro. por si acaso te pasa eso, te va a quitar la pesa de encima, pero en el momento, el no saber es una de las cosas que causa miedo, porque es esa incertidumbre, es el Ujú, ujú, no conozco, no sé qué va ujú. a pasar. Entonces, bueno, eso es, por eso es que te digo, eso es un gran consejo y me parece que cuando uno enfrenta el miedo, por eso decía, ¿no? Uno está empujando las cosas hacia nuevas experiencias, hacia crecimiento, hacia Sí, algo nuevo. ahora te hago una pregunta. Si a ti te da miedo hacer pecho, que son las pesas hacia adelante, porque te iba a caer en la garganta, por favor, cancelado. Las pesas que haces paradas hacia arriba, ¿te daban miedo de que en vez de ser metro y medio ibas a ser metro 40? No, fíjate. No, no, y yo no soy 1,5 metros, ¿viste? Yo soy 1,52 metros. No me quites mis 2 centímetros que me Correcto. quedan. Por favor. 1,5 metros es mi mamá. Este, no, fíjate, interesantemente, lo que me pasaba hacia arriba era que después que descubrí que los hombros Ah, son el músculo más débil de la mujer, del cuerpo de la mujer, sí. pues lo trabajé mucho más gradualmente que pecho. Bueno, es que me la tiraste de bombita, pues tenía que, Sí, no, yo sé, tenía no, que yo sé, pero aprovechar. vamos a ignorarte y se lo dejo saber a nuestra audiencia que los hombros son el grupo de músculos más débil en la mujer.
Por eso es que hay que trabajarlos más. Y que mides 1,52 Ignoren, m, no 50. y que mide 1,52, no 1,50, y que ignoren a Milling solo por esos minutos. Mira, Billy, ven acá. Y otra cosa que hay que tener en cuenta son, yo siempre digo, mira, los pensamientos positivos, ¿no? Y las afirmaciones. A mí me gusta mucho trato. Esto es un trabajo, seguimos en construcción. En trabajo de progreso. Sí, en vez de decir cosas como que no puedo hacerlo, Ujú. qué difícil. Más bien es, estoy aprendiendo Ujú. o es menos fácil. Yo trato de eliminar el no. Trato, no es nada fácil, no es nada fácil. Pero trato de eliminar el no en lo que digo, pues en lo que hablo diariamente. Eso me encanta, en eso también estamos de acuerdo. Yo quizás no lo hago tanto a nivel de eliminar el no. Lo Ujú, que yo he tratado es de quitarle esos pesos abrumantes a ciertas palabras. ujú. Por Por ejemplo. ejemplo, conflicto, ¿no? Cuando la gente dice, no, pero es que tú eres conflictiva. Sí, pero es que un conflicto no es pelear. Ser conflictiva o afrontar las situaciones, para mí no tiene una connotación negativa. Ujú, Para mí, y ojo, yo no soy conflictiva, lo que pasa es que yo enfrento y claro. yo me hago responsable y hago responsable a gente en mi círculo, porque para mí eso es importante, Ujú, eso es primordial. Entonces, claro. cuando yo confronto a alguien, no es que yo estoy buscando pelear con ellos, yo lo que Ujú, estoy es buscando aclarar o dejar claro una cosa que a lo mejor yo dije que ellos no puede, que ellos puede que no tengan claro. Y el conflicto no es algo malo. Entonces, ese miedo que la gente le tiene a veces a ciertas palabras, no, es que yo no quiero conflicto, yo no quiero confrontar a la gente, pero es que eso no tiene nada de malo. no, no tiene nada de malo. Y conflicto, como dices tú, no está en mayúscula y subrayado asociado con pelear. Es Exacto. asociado con Pero una mucha gente, experiencia. Sí, pero acuérdate de dónde venimos, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, uno tiene que ser pasivo, uno tiene que ser sí, tranquilito, sobre todo si uno es mujer, calladita, cabeza abajo, asienta, diga que sí, sí. sonría, véase bonita. Y por supuesto eso conmigo nunca cuadró. Y hoy por hoy, aunque no estoy en el contexto venezolano o el contexto latinoamericano, Ujú, una de las cosas que me pasa es eso. Yo le dejé de tener miedo a las connotaciones sociales o culturales que podían tener ciertas palabras. sí. Entonces yo no dejo de decir que no necesariamente, más bien he aprendido a decir que no, Ujú, pero por otras razones, por mantener mi paz mental. Y lo que he aprendido es a no tenerle miedo a unos significados que en un momento dado le dieron sí. unas palabras, porque cuando consigo el significado real, o sea, el significado de un diccionario, Sí. y le quito la parte cultural, le quito la parte emocional, entonces logro que eso no me dé tanto miedo. Ya no hay por qué tenerle terror o tenerle temor a ciertas palabras o a decir que soy de cierta forma o de otra. Sí. No, es que como te decía, también conflicto no tiene o no está asociado a pelear. Es más bien una Correcto. diferencia, un Sí. problema, un debate. Exacto. Sí. Entonces, bueno, por eso es que te digo, cuando tú hablas del cómo hablas, eso me parece importantísimo y me encanta eso, ¿no? Yo lo Ujú, hago en ese sentido. ujú, Y uno no debe subestimar, esto es lo otro, ¿no? Volviendo al punto del miedo y cómo lo hacemos ujú, que lo logramos hacer una herramienta de crecimiento, no debemos subestimar, creo ujú, yo, no debemos subestimar el poder de celebrar los pequeños logros, ¿no? Cada vez que superamos un miedo, no ujú, importa cuán pequeño sea el paso, ¿sabes? Bien por mí, ¿sabes? Lo logré, lo ujú, hice. ujú. Yo soy, yo soy arrechita, yo soy, Yo ¿sabes? Yo puedo. le echo pichón, yo puedo. Ujú, Y volviendo un poco al ejemplo de mis pesas, ujú. bueno, te puedo decir que con los hombros, ya que lo trajiste a colación, mensa, sí, cuando yo empecé a levantar, con los hombros, Ujú, levantaba solo la barra. La barra olímpica pesa 45 libras. ujú, Llegué a 100, de así para arriba, ujú, llegué a 100. ujú. Cuando llegué a 3 dígitos dije, no, soy She-Hulk de verdad, soy Súper, sí, mala. súper,
No, y tú crees eso y yo también. Pero mira, dime algo. ¿Tú, tú, tú has tenido historias, has vivido miedos que has usado para crecer? ¿Has tenido miedos y has usado esos miedos para crecer? Sí, por supuesto. Cuéntame. Bueno, fíjate, no es mi caso particular porque yo no le tenía miedo a hablar en público, Ujú, pero cuando estudié educación, mi compañera de tesis, ella al parecer sufría de un gran miedo escénico, ujú, miedo a hablar en público, ¿no? ujú. Y ella me decía que ella, conste que no es mi idea, pero me parece divertido. Ella se imaginaba a toda la audiencia completamente desnuda, pero con sombreros de vaqueros para poder relajarse. Ay, yo pensaba que esos cuentos, yo pensaba que esos cuentos eran inventados, pues, de película, de que uno ve en televisión. No, no. Ella se imaginaba a todo el mundo así. Yo no sé si es que eso era algo que le quitaba el miedo de ver a gente muy segura, ¿sabes? Vestida con sus trajes, otros profesores, qué sé yo, lo que fuese. Entonces, bueno, ya desnudaba a todo el mundo y se los imaginaba a todos con sombreros de vaquero. Y por supuesto, eso le ayudaba a relajarse y entonces podía hablar menos incómodamente, ¿no? No sé Ujú, si cómodamente, pero por lo menos menos exacto. incómodamente. Entonces, bueno, resulta que por supuesto eso no solo me hizo reír, sino que en una ocasión, mucho después, cuando yo estaba dando clases, hubo un estudiante que le costaba presentar también, ¿no? Y aparentemente yo contarle eso lo ayudó a sentirse más seguro. Por supuesto, él pensó que me lo estaba vacilando por un rato, no era el caso, yo le estaba hablando en serio. Y bueno, nos reímos un rato, pero no sé si terminó usando el mismo pensamiento, pero bueno, yo le conté eso y él, aparentemente eso le sirvió, pues. Si consiguió otra opción después. O sea, No sí sé, pero hay gente que hace esas cosas, pues. Sí existe gente que hace esas sí, qué risa, aparentemente sí. como que sí. Mira, qué risa. Tú sabes que cuando yo estaba carajita, chica, como yo creo que tendría como 12 años. Ok. Yo salí con mi mamá, Ajá. no sé para dónde, y para los que vivíamos en esa zona, la famosa bajada hacia la Trinidad, Ajá. ¿te acuerdas? La bajada de la Trinidad, sí, claro. Sí, de la bajada hacia la Trinidad. Ujú. Mi mamá tenía, no se me olvida, un Malibu beige automático. Ok. No se me olvida nunca. Y ella le empezó a dar, Milling, era como, empezó a hacer esto, se empezó a entumecer. Y ella me decía, ella manejando, y yo, mamá, hazme masaje. Y yo le hacía así en las manos y no se las podía abrir de lo duro que se le pusieron las manos. Yo pienso ahora, no es la primera vez, a mi mamá le han dado ataques de pánico. Yo me imagino, ahora digo, eso fue un ataque de pánico. Iba manejando. O sea, ella iba manejando. Bueno, nada, ella paró el carro y bueno, la adrenalina, como hablábamos, la adrenalina te hace hacer cosas que uno dice, pues digo, este cuento cómico o no tan cómico, una tragicomedia, porque nada, muchacha, yo empujé a esa señora, rímese para allá, agarré el carro, me quedaría vería así, a El mitad de tablero. ojo vería la calle, yo no sé a qué distancia estaría el capó del otro carro, no sé, apretaría el acelerador así con el dedo gordito, no sé. Pero mira, yo zumbé ese carro por la bajada hacia la Trinidad, mi mamá entumecida al lado mío. Me acuerdo que llegué, ¿te acuerdas que enfrente del centro, o más adelante, del centro médico docente de la Trinidad, había un módulo vial? Sí, claro. Bueno, no sé, yo no sé cómo hice, no sé, eso lo tengo ahí como bloqueado. Me metí hacia el módulo, auxilio, mira, me ayudaron a parar me ayudaron a poner el carro en parking porque es que ni podía poner el carro en parking. Pero si ya lo más difícil ya lo habías hecho. Bueno, Pero imagínate. bueno, eso me encanta, fíjate, a veces, o sea, ojo, no me encanta que a tu mamá le haya dado un ataque de pánico. Besos a la mami de Valeria, obviamente. Nada que ver. No es que eso me encanta. Me encanta es que pudiste
cambiar lo que era una situación y con todo y el miedo para algo positivo, ¿no? A veces transformar un miedo en algo cómico o menos amenazante puede cambiar por completo nuestra perspectiva, ¿no? Ujú, ujú, Hoy por hoy, sin que sean los mismos miedos los que me atacan, ujú, asumo esos momentos de una manera diferente, ¿no? Cuando algo me da miedo, más allá de hacer lo que hemos hablado en programas anteriores, las listas mentales, conversar con otras personas, es más, el miedo tiene que ver más con el cómo lo resuelvo y cómo lograr una solución lo más rápido posible para tener ujú, un plan y para salir de ese miedo, ¿no? Entonces, te voy a dar otro ejemplo. Cuando dejé de trabajar en oficina, antes de ujú. volver a trabajar por mi cuenta y que este proyecto, como otros, arrancaran, estuve aterrada, ¿Aquí o pero allá? es que me daba de todo, me daba terror no contribuir con mi casa ¿Pero aquí o y allá? volverme una... Aquí, aquí, Ajá, aquí, ahorita, o sea, ahorita, ahorita, de allá. cuando, Ujú, sí. Y no contribuir con mi casa y volverme una carga, ¿no? Y gracias a mi esposo y un gran sistema de apoyo que es mi familia, me di ujú, cuenta que no solo podía volver a trabajar por mi cuenta, lo cual había perdido un poco de la confianza en eso por tantos años trabajando también en oficinas y para corporaciones, sino que me di cuenta que hay muchas maneras que ujú. habían de contribuir con mi hogar, que no solo es haciendo dinero, ¿no? Entonces, cuando llegué a esa conclusión y pude armar un plan, el miedo se desvaneció. Entonces solo quedaba tomar acción. Eso era lo único que faltaba. Exacto. Es que, es que ahí mismo, din, 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 usted dio en el clavo. Porque ahora lo que ha cambiado es la manera de reaccionar Ujú, y accionar ante correcto. esos miedos, ¿no? Mira, mira, ya sí, hasta hace, yo creo que grande ya. Yo Ajá. siempre le tuve miedo a la muerte. Y lo pensé, o sea, lo tenía aquí pues entre ceja y ceja, bastante que lo pensé. Y yo creo que hoy en día no es que no le tenga, no es que no Ok, le tenga miedo a la muerte, pero siento que lo que le tengo miedo es a lo desconocido. ok. Es lo que hay allá, ¿no? A eso es lo que no me gusta. Me gusta menos, ¿viste? Me Exacto. gusta menos. Entonces, bueno, nada, yo lo que hago es vivir mi día a día. Trato todos los días de hacerlo un poquito mejor. No me exijo tanto. eh, sí le dedico más tiempo a mi familia, a mis amigos. Y bueno, este, clave, recordarme que los miedos son parte del proceso de crecimiento. Ahí cuando tienes más miedo, ya, la cosa cambia. Entonces ya, Sí. listo, se acabó. Y bueno, y cada vez que superamos un miedo más, pues estamos más cerquita de nuestras metas. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, ahí tienen a nuestros queridos amigos invisibles. Hablamos sobre cómo los miedos pueden paralizarnos y cómo podemos usarlos para crecer. Ujú. Unos cuantos ejemplos de unas experiencias en particular de cada una. Y bueno, Así mismo es, Milling. Y nada, acuérdense, se los acabo de decir, el miedo es una señal de que estamos a punto de cambiar. Nada, enfrentarlo con buen ánimo y nada, es una herramienta poderosa, señores. Yo siempre, como que a último momento, nunca puedo hablar, algo se me enreda. Puta, ¿cuándo será que esto me va a quedar así perfecto? es que se te lengua la traba. Coño, claro. Pero bueno, así es. La próxima vez que sientan miedo, recuerden que están en el camino correcto y que cada pequeño paso es una victoria. Claro que sí. Y señores, gracias por acompañarnos. Otro episodio de esto y aquello. Esperamos que hayan disfrutado montones y que, bueno, que alguno de nuestros consejitos les haya servido. Y nada, manténganse curiosos, manténganse humildes y sigan evolucionando. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en @esto y aquello podcast, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y bueno, enfrenten sus miedos con valentía y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.